Muy bien, vamos a continuar en esta ocasión con una parte de la producción de los rayos X. Bueno, el siguiente paso, ya hemos visto que los rayos X pueden ser producidos de dos maneras. Pueden ser producidos mediante un concepto que se llama rayos X característicos, es decir, por, los rayos X pueden ser producidos por electrones que cambian de capas, es decir, que vienen de una capa superior y van a una capa más inferior del átomo. Y este proceso hace que se emita un fotón de alta energía, que ese fotón de alta energía va a ser un rayos X. Y ese tipo de rayos X lo vamos a conocer como rayos característicos. El siguiente tipo de rayos X que se forman es los rayos X de Brestland-Long o rayos X de frenado o de rayos X de radiación de frenado, así como se pueden conocer de ambos tipos de nombre. Y estos rayos X se forman porque hay eh, un electrón que viene del cátodo e interacciona con el núcleo del material del ánodo. Entonces esta interacción hace que el electrón se desvíe de su trayectoria y de acuerdo a qué tan fuerte fue esa interacción, se emite un alta, rayos X de alta energía o un fotón de alta energía, que es un rayos X. Entonces, si el electrón tuvo poca interacción, se emite un rayos X, pero de menor energía. Si el electrón tuvo una interacción más fuerte, es decir, tuvo una mayor depresión, se va a producir un fotón de más alta energía, un rayos X de mucho más alta energía. Entonces, ahora eh, queda ver el punto de cómo se van a distribuir esa cantidad de rayos X de alta y baja energías. Y es precisamente este concepto que vamos a conocer como espectro de rayos X emitidos. Para conocer este espectro de rayos X emitidos, primero quiero que consideramos este ejemplo que nos da el libro, el cual es un buen ejemplo para entender este concepto. Imaginen ustedes que tienen una máquina que tira pelotas. Pueden ser como esas máquinas que ustedes, por ejemplo, han visto tal vez en las películas o han visto en un campo de entrenamiento, que por ejemplo tira pelotas de béisbol y el bateador está esperando la pelota para batear. Imagínense que son ese tipo de máquinas. Entonces imagínense que esa pelota, esa máquina tira pelotas de diferentes tipos y en diferentes cantidades. Digamos que esa misma máquina emita, por ejemplo, 67 pelotas de ping-pong, es decir, tire 67 pelotas ping-pong hacia, por ejemplo, un bateador, le tire 156 pelotas de golf, le tiro 212 pelotas de béisbol, es decir, que vaya tirando pelotas de diferentes tipos y en diferentes cantidades. Si nosotros quisiéramos establecer una relación entre esa diferente tipo de pelotas y el número de pelotas que se están tirando, digamos, en un determinado tiempo, en 10 minutos, por ejemplo. Dado este ejemplo, donde se están tirando 67 pelotas de ping-pong, 156 pelotas de golf, 212 pelotas de béisbol, 132 pelotas de softball y 33 pelotas de baloncesto, si nosotros lo relacionamos eso en una gráfica y ver exactamente la relación entre el tipo de pelota con respecto a la cantidad de pelotas que esa máquina está tirando, eh, podemos obtener una gráfica parecida como esta que tenemos aquí, en donde para pelotas de ping-pong, ¿cuántas pelotas de ping-pong se tiraron? 67. ¿Cuántas pelotas de golf? 156. Aquí está el número. Es una gráfica entre la relación entre el tipo de pelotas y el número de pelotas que esa máquina despidió. Pelotas de béisbol, 212. Pelotas de softball, 132. Pelotas de baloncesto, 33. Es decir, establecer una relación entre el tipo de pelota con respecto al número de pelotas. Al número de pelotas que esa máquina despidió, es decir, lanzó en un determinado tiempo. ¿Por qué tomo en relación a este ejemplo? Porque es que lo mismo sucede con la producción de los rayos X, es decir, con qué
energía de las rayos X se van a estar emitiendo, va a estar emitiendo ese tubo de rayos X con respecto al número de rayos X. Es decir, si el tubo de rayos X, por ejemplo, emite rayos X de muchos más rayos X de baja energía que muchos más rayos X de alta energía. Esto es precisamente la relación que nosotros queremos tener a través de una gráfica así como esta. Y esta es una gráfica que nos va a estar diciendo precisamente cuánto es la energía de los rayos X y la cantidad de rayos X que se va a estar emitiendo si tuvo rayos X. Esa es precisamente la relación que nos muestra. Y este piquito de aquí, que es piquito, ya vamos a ver exactamente qué significa. Pero en sí, esto es una gráfica, así como esto que nos relaciona exactamente la energía de los rayos X y la cantidad de o número de los rayos X que emite el equipo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si los rayos X, por ejemplo, aquí, miremos aquí. Aquí, mientras más cerca esté a cero, esto significa que estas son rayos X de baja energía. Mientras más alejado esté de precisamente este punto cero, esto significa que los rayos X son de más alta energía. Y entonces, fíjense en la relación del número de rayos X. Hay, por ejemplo, de baja energía, hay pocos números rayos X. Fíjense bien aquí, baja energía, pocos números rayos X. Digamos energía intermedia. Energía intermedia, estamos aquí y fíjense bien que hay un mayor número de rayos X. Energía más alta, por ejemplo, aquí, estamos aquí en una energía más alta y fíjense bien de que hay un menor número de rayos X. Es precisamente la relación que se toma. Esto es muy importante porque no todos los rayos X, no toda la energía de los rayos X pueden aportar información en imagen. Esto es algo importante saber, por ejemplo, de que los rayos X de baja energía no aportan en nada a la imagen, ni que de dosis. Por ejemplo, los rayos X de alta energía no dan tanta dosis al paciente, pero reducen el contraste en la imagen y prácticamente lo que más sirve son los rayos X de energía intermedia, es decir, los que sí aportan información a la imagen y los que dan un buen contraste. Y el nivel de dosis que da el paciente es un nivel de dosis aceptable. Entonces, ¿cómo surge precisamente ese espectro? ¿Cómo se forma? Ese espectro, que así lo vamos a conocer a esta gráfica, espectro de rayos X, se forma primeramente tomando los rayos X característicos. Y para comprender esto, los rayos X y cómo se relacionan a través de la gráfica, veamos este ejemplo. Este ejemplo aquí se muestra con un átomo de molibdeno. El molibdeno es un tipo de, uno de los elementos de la tabla periódica y este molibdeno es uno de los materiales de los cuales puede estar hecho el ánodo. Esto es precisamente el caso específico para mamografía. El material del ánodo cambia para mamografía, no es tungsteno como sucede en la radiografía específica. Entonces veamos aquí, primero, recordemos cómo se forman los rayos X característicos. Viene un electrón, choca con un electrón dentro del átomo, es decir, este electrón es externo. Este electrón vino del cátodo en el tubo de rayos X. Choca con un electrón en el átomo y saca ese electrón que estaba aquí. Entonces, aquí queda un espacio vacío. Entonces, ¿qué pasa? Este espacio vacío lo va a ocupar un rayos X que esté en una capa una capa superior. Perdón, lo va a ocupar un electrón que esté en la capa superior. Perdón. Entonces, este espacio aquí lo va a ocupar un electrón que esté en la capa superior. En este ejemplo se muestra que el electrón de la capa M ocupó el espacio vacío que queda en la capa K. Entonces, en esa transición de que el electrón vino desde la capa M y bajó hacia la capa K, se emitió un rayos X. Y este rayos X, por el tipo de átomo, es decir, por el material del cual está constituido el ánodo, ese rayos X tenía una energía de 19.6 kiloelectronvoltios. Recuerden que la energía que emite va a depender primeramente del tipo de material, del tipo de átomo, por el tipo del átomo.
va a depender también de la diferencia entre capas. Si la diferencia entre capas es mucha, la energía va a ser mucha, la energía que va a emitir ese electrón entre las transiciones de capa va a ser mucha. Si la diferencia entre capas es menor, por ejemplo, entre la capa K y L, esa energía va a ser menor la que se va a emitir. Entonces, en este proceso, en este ejemplo de que el electrón bajó de la capa M a la capa K, se emitió un rayo X de 19.6 kilovoltios. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, veamos también que la transición puede hacerse si, por ejemplo, vino un electrón y que estaba en la capa L y baja hacia la capa K. Si eso sucede, la energía de los rayos X va a ser de 17.45. Fíjense bien aquí, un ejemplo. Otro ejemplo, que baja desde la capa L hacia la capa K. Y se emiten 17.5 kilovoltios en esta cantidad de energía. Entonces, fíjense bien, dos procesos que ocurren. Un electrón que baja de la capa M hasta la capa K y un electrón que baja de la capa L hacia la capa K. Se emiten dos rayos X, pero diferentes cantidades de energías, porque las capas, la diferencia entre capas va a ser distinta. Entonces, ¿qué pasa? Esto se relaciona, y entonces se toma este valor de energía y se relaciona con la cantidad de los rayos X. Entonces, ¿qué pasa? Esta cantidad de los rayos X que está determinado por esa cantidad específica de energía, va a tener esta relación implícita aquí. Entonces, en esta gráfica lo que se nos muestra es distinta cantidad de rayos X que emitió el rayos X que tenía, por ejemplo, aquí una energía de 17.45 kilovoltios. Aquí se representa por este color. Y aquí en este color representa un rayo X de 19.6 kilovoltios. Y aquí tiene una menor cantidad de rayos X. Es precisamente esto lo que nos dice es, ok, rayos X de 19.6 kilovoltios, es decir, de la transición M a K, tiene una menor cantidad de rayos X que un electrón de transición LK, donde se emitió 17.5 kilovoltios. Esto es así por el tipo de interacción que se tiene en el átomo. No voy a profundizar mucho en ello, pero esto es lo que nos muestra la gráfica. Esto es lo que nos muestra la gráfica, simplemente una relación entre la cantidad de rayos X y la energía. Y entonces se forman estos piquitos. Ahora, fíjense qué pasa con este espectro de emisión por Bezoar. Siempre vamos con el átomo de molibdeno, es decir, un material de molibdeno. Y esto va a depender bastante del kbp que se aplica al tubo rayos X. Fíjense bien, volviendo al ejemplo, volviendo al caso de cómo es la interacción de rayos X Bezoar, cómo se forma, viene el electrón, tiene una interacción con el núcleo, y entonces en esta interacción con el núcleo el electrón sufre un desvío en su trayectoria, y este desvío en su trayectoria hace que se emita rayos X. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esta relación? Esta relación va a ser así. Si ese rayos X que se emitió en muy baja energía, la cantidad de los rayos X va a ser muy poca. Si ese rayos X que se emitió tiene una energía, por ejemplo, de 9 kilovoltios, recuerden que kilovoltios es igual a 1000 electronvoltios, simplemente otra relación, va a ser igual a, va a tener una mayor cantidad de rayos X que se emita. Si por ejemplo los rayos X que se emitieron tienen 20 kilovoltios, esto va a tener una menor cantidad de rayos X. Y el mayor límite que puede ser va a ser el kbp aplicado, es decir, que el espectro de rayos X que surge de ese tubo de rayos X va a tener como máximo de energía el kbp aplicado. Es decir, que la energía máxima que pueden tener los rayos X
va a ser la energía, el valor del KBP. Eso es precisamente lo que significa. Y observemos bien que a un rayos X que se emita a 30 kilovoltios va a tener una muy poca cantidad de rayos X. Entonces, ¿qué pasa? El espectro final tiene que ser una combinación de los rayos X característicos que vemos aquí, que son estos dos piquitos, y el espectro de rayos X Vestronau, que es una gráfica, una curva continua. Y entonces, el espectro final de rayos X que se emite va a ser una combinación de los rayos X característicos de los rayos X Vestronau y va a ser una suma como tal y se va a mostrar en esa gráfica. ¿Qué nos indica aquí? Nos indica que del tubo de rayos X sale, según este ejemplo, rayos X, bastantes rayos X de baja energía, sale una cantidad intermedia de rayos X con una energía de 15 a 20 kilovoltios y salen rayos X, muy pocos rayos X con una alta energía cercana a 30 kilovoltios. Esto es precisamente lo que nos indica esta relación. Sí, esto de armar estas gráficas no es algo que me voy a tener mucho, simplemente explico cómo se interpreta la gráfica como tal. Ahora, ¿qué es lo que nos dice una gráfica así como esta? Fíjense bien lo que sucede. Los rayos X de baja energía tienen baja penetrabilidad en el paciente. ¿Qué significa esto? Que vienen los rayos X, entran por el paciente y no salen del paciente, por lo que no pueden llegar al receptor de imagen, y es con el que se forma la radiografía, es como con el que se forma la imagen. Entonces estos rayos X, al tener baja penetrabilidad, porque tienen baja energía, no pueden pasar al paciente, no pueden pasar del paciente, entonces se quedan atrapados en el paciente. ¿Y qué ocasiona esto? Que el paciente reciba alta dosis por radiación. Esto es lo que ocasiona los rayos X de baja energía. ¿Qué es lo que ocasiona los rayos X de alta energía? Tienen más penetrabilidad en el paciente, es decir, van a penetrar con mucha más facilidad. Pero ¿qué pasa? Como penetran con mucha más facilidad, es una menor cantidad de los rayos X se va a atenuar en menor medida y esto va a hacer de que se aporte menos información a las estructuras por las cuales pasaron estos rayos X. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve como tal? Es lo que estaba diciendo unas diapositivas hacia arriba anteriormente, unas diapositivas antes, que el mejor aporte de la imagen va a ser en el rango intermedio. Es decir, donde tengamos rango rayos X de una penetrabilidad media y una menor dosis al paciente, una dosis media. Es decir, que podamos formar la imagen con estos rayos X y que nos dé una dosis aceptable. Y es por eso que muchas veces ustedes habrán escuchado tal vez el término de filtro. Este filtro es una capa metálica que se le pone justamente a la salida del tubo rayos X, cuya función es comerse estos rayos X de baja energía. Reduce estos rayos X de baja energía, reduce la cantidad de rayos X de baja energía, y esto hace de que la dosis que recibe el paciente se pueda reducir. Este es un ejemplo claro. Ahora, ¿qué factores afectan la producción de rayos X? ¿Qué factores van a afectar la producción de los rayos X? Primeramente, está el aumento de técnica del MA, es decir, de la corriente del tubo, que es un parámetro que se escoge para el estudio, para el determinado estudio. Este efecto lo que causa es que aumente el número de rayos X que salen del tubo. Esto lo podemos ver aquí en esta gráfica. Fíjense bien aquí. ¿Qué pasa cuando se trabaja a 200 mA y cuando se trabaja a 400 mA? La cantidad de rayos X aumenta el doble. ¿Y por qué nos sirve esta información? Porque mientras mayor número de rayos X haya, también más información va a haber disponible para formar la imagen y esto hace de que se cree un mejor contraste. Que se observe la imagen con un mejor contraste porque vamos a tener más información disponible para formar esa imagen.
Entonces es por eso de que al aumentar el MA, aumenta el número de rayos X y esto como consecuencia da una mayor cantidad de rayos X para aportar la imagen. Y fíjense bien de que al aumentar el MA, específicamente lo que aumenta son rayos X son números de rayos X con energía intermedia. Este ejemplo que se muestra aquí fue aplicado con una energía máxima de aproximadamente 90 kilovoltios. Pero esto es lo que nos muestra. Cuando se aumenta el MA, aumenta los números de rayos X de energía intermedia. Y esto es muy útil porque hay un mayor número de rayos X que aporta información a la imagen. El siguiente concepto, antes de entrar al siguiente término, quiero que hagamos un concepto nuevo de lo que son miliamperios por segundo, que es el OMAS, como se conoce más de ello. Yo sé que tal vez yo sé que ya conocerán este término, pero quiero que lo repasemos específicamente. ¿Qué significa? El MAS lo que significa es precisamente la corriente del tubo, es decir, esa corriente del tubo que se aplica, la corriente del tubo, es decir, el MA, por el tiempo de exposición, es decir, por los segundos que dura la exposición total en que se esté rayando el paciente. Entonces eso lo conocemos como MAS. El tubo, la corriente del tubo rayos X por el tiempo de exposición. Entonces aquí damos esta pregunta, una imagen se hace con 400 mA y con un tiempo de exposición de 100 milisegundos. ¿Cuánto es esto en MAS? ¿Qué es lo que se hace? Simplemente multiplicar. Bueno, primero es pasar 100 milisegundos a un segundo. Es un proceso de conversión sencillo. Un segundo es igual a 1000 milisegundos. Se convierte como que estuvieran convirtiendo un gramo a 1000 kilogramos, como si estuvieran convirtiendo, por ejemplo, eh, un, un gramo a 1000 miligramos. Este es el mismo proceso de conversión. Entonces, ¿qué pasa? Convierte estas dos cantidades, 400 mA por el tiempo de exposición, que es 0.1 segundo, ya simplemente pasando un segundo, esto nos da 400 mAs. Y esto es precisamente otra técnica radiográfica, mAs. Veamos otro ejemplo aquí. Un examen de radiografía de riñones, útero y vejiga, exige 400 kbp y 400 mAs. Si el técnico radiólogo selecciona la estación de 200 mA, ¿qué tiempo de exposición debe usarse? Entonces, como sabemos bien de que el MAS es igual a MA por el tiempo de exposición, ¿qué es lo que se hace? Nos pide ahora el tiempo de exposición, se hace un despeje. Simplemente mandamos a dividir el MA entre el MAS. Y con esto tenemos nosotros el tiempo de exposición. Esto nos da esto nos da 400 MAS, 40 MAS entre 200 MA. Esto nos da 0.25 segundos, que es el tiempo de exposición, que si lo queremos ver en milisegundos es 200 milisegundos. Otro ejemplo, una angiograma cerebral lateral exige 400 kbp y 20 mA. Si el generador tiene una capacidad de 1000 mA, ¿cuál es el tiempo de exposición más corto? Entonces lo que nos pregunta aquí es un ejercicio muy parecido a este ejemplo. Nos pregunta, este es un ejercicio parecido al ejemplo anterior. Lo que nos pregunta es cuánto es el tiempo de exposición. Entonces el tiempo de exposición se va a obtener dividiendo los MAS entre los MA. 20 MAS entre 1000, que es lo que nos da el ejemplo. 20 MAS entre 1000 MA. Esto nos da 0.02 segundos, que es igual a 20 milisegundos. Perfecto, ya creado ese término de MAS, quiero que retomemos otro factor que afecta la producción de los rayos X, y es el concepto, y es que al aumentar los KBP, aumentan también los números de rayos X.
Pero fíjense bien, pasa lo mismo que con los MA. Se aumentan los MA, se aumenta también los números de rayos X producidos por el tubo rayos X. Y aquí pasa lo mismo con KP. Se aumentan los KP y se aumenta los números de rayos X que produce el tubo rayos X. Entonces, fíjense aquí un ejemplo. El espectro de rayos X que emite el tubo rayos X a 72 kilo kp con respecto a una comparación de la cantidad de números de los rayos X producidos a 82 kp. Fíjense bien qué pasa aquí. Se aumenta el número de rayos X. Y fíjense bien de que los números de rayos X que van a aumentar más va a aumentar una mayor relación de números de rayos X de una mayor energía. Ahora, esto es muy útil. Quiero que comparemos esta gráfica, con la gráfica anteriormente mostrada. Y fíjense bien lo que pasa. Aquí aumenta los rayos X, pero aumenta rayos X de baja energía y de un rango intermedio cuando se aumenta el MA. Entonces, un aumento del MA produce un aumento del número de rayos X, pero específicamente lo que se aumentan son número de rayos X de baja energía y energía intermedia. ¿Qué pasa aquí con un aumento de KBP? Aumentan los números de rayos X de energía intermedia y de mayor y números de rayos X que tengan más energía. Entonces, ¿por qué es importante esta comparación? Porque si lo que se quiere tener en una reflexión es un aumento de contraste, pero no se quiere aumentar la dosis en el paciente, ¿qué es lo que se debe hacer? Eventualmente lo que se debe hacer, aumentar es una proporción de KP y no de MA, porque los MA al aumentarse, sí es verdad que producen más rayos X para formar un mejor contraste, pero a la vez producen una mayor dosis en el paciente. Mientras que los KDP, un aumento de KDP, el aumento de dosis en el paciente no es tan significativo como el aumento de los GMA y a la vez está produciendo una mayor cantidad de rayos X para aumentar el contraste. Ahora veamos el efecto del filtro, que como dije anteriormente, el filtro como tal es una capa metálica. Usualmente, regularmente, esa capa es aluminio, una capa de aluminio que se pone precisamente justo en la salida del tubo rayos X. ¿Qué efecto produce? Fíjense bien que el efecto que produce es que reduce la cantidad de rayos X de baja energía. Miremos aquí. En general, mientras mayor sea el espesor de esa capa, en este caso es de aluminio, mientras mayor sea el espesor de la capa de aluminio, va a haber una mayor cantidad de rayos X de baja energía que se van a atenuar. Es decir, que nuestra gráfica final va a tener una menor cantidad de rayos X que va a salir del tubo. Veamos aquí este ejemplo. El espectro de rayos X emitidos cuando se tiene un filtro de 2 milímetros de aluminio y cuando se tiene un filtro de 4 milímetros de aluminio. Miremos aquí a 2 milímetros de aluminio. Hay una muy buena cantidad de rayos X de baja energía y de energía intermedia, mientras que a una filtración de 4 milímetros de aluminio se reduce la cantidad de rayos X de baja energía. Fíjense bien aquí, se reduce la cantidad de rayos X de baja energía y energía intermedia. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que el filtro ayuda a reducir los rayos X de baja energía que aportan solo dosis al paciente. Entonces esto permite reducir la dosis al paciente. ¿Y qué pasa con los rayos X de alta energía? No se reducen tanto, la reducción no es tan significativa, pero no importa porque estamos reduciendo la dosis en el paciente. Ok, finalmente quiero que veamos de que la producción de los rayos X aumenta, es decir, la cantidad de los rayos X aumenta cuando el material del ánodo aumenta de número atómico, es decir, aumenta el número atómico. Esto significa o aumenta de densidad. Dicho de otro modo. Fíjense aquí, vamos a comparar ánodos
de diferentes números atómicos. El molibdeno, que tiene un número atómico de 42, produce este espectro de emisión de los rayos X. El rodio, que tiene un número atómico de 45, produce este espectro de emisión de los rayos X. ¿Qué significa esto? Fíjense bien aquí. Esta es la energía que se produce, la energía de los rayos X que emite ese equipo con respecto al número de los rayos X que está emitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien aquí que el número de los rayos X aumenta cuando el material del ánodo tiene un mayor número atómico. Fíjense bien aquí, ahora comparémoslo con el tungsteno, que tiene un número atómico de 74, la cantidad de los rayos X que va a producir es mucho más alta que cuando se tiene el del rodio, que tiene un número atómico 45. Y comparémoslo aquí con el oro, que tiene un número atómico 79. Entonces, fíjense bien aquí, un ánodo de un número atómico muy alto atrae una mayor cantidad de electrones, y esto hace que se produzca una mayor número de los rayos X. Esto es precisamente el efecto que tiene el número atómico del ánodo con la producción de los rayos X. Es por eso que el tungsteno es el que ustedes van a ver mucho más común como material del ánodo en los tubos de rayos X. Eh, el oro obviamente no va a poder ser material blanco, material del ánodo, obviamente por una cuestión de precios. Este rodio, el molibdeno, sí se utiliza, pero se utiliza más que todo para la mamografía. Vamos a ver eso en un momento, específicamente. Y finalmente, bueno, las biografías. Sí recomiendo esta biografía, Manual de Radiología para Técnicos, novena edición, capítulo 8. Es muy bueno, explica muy bien todo lo que vimos ahorita. Y como segunda opción, si quieren, una vez ya leído el capítulo 8 de este libro, si quieren, pueden adelantarse en este libro, en el de Essential Physics and Medical Imaging, la tercera edición, capítulo 3. Todo esto está en la plataforma que les compartí, todas estas biografías, y las pueden acceder en cualquier momento. Bueno, eso es todo por hoy. Me despido.